Hola mis queridos amigos, esta es la segunda parte del video titulado con la siguiente pregunta: ¿por qué es importante conocer las figuras de Adán y Jesucristo? En la primera parte de este video repasamos la razón por la cual es importante conocer la figura de Adán, porque fue él quien introdujo el pecado y la muerte a sus descendientes. Así que la mayor parte de las cosas que sufrimos son el resultado de la mala decisión que Adán tomó. Entonces comprendemos que nuestro sufrimiento no es un castigo de Dios, sino el resultado del pecado, tanto el de Adán como el nuestro, sí, el que está directamente relacionado con nuestras decisiones personales. Así que aunque Dios no nos castiga por el pecado de Adán, ese que heredamos por causa y efecto, Dios sí nos hace responsable de las decisiones que cada uno de nosotros tomemos individualmente. Pero bueno, ese también es otro tema que merece un video exclusivo, ya que hay muchas cosas que se deben decir al respecto. Pero concentrémonos en la otra razón, que en mi opinión es la más importante, porque tiene que ver con Jesucristo. Ahora imaginemos la siguiente escena. Adán acaba de cometer el peor error de su vida al comer deliberadamente del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Con esta acción, no solo se condenó a sí mismo, sino que también al resto de la humanidad. Como esa no era la voluntad de Dios para con nosotros, Dios tenía ahora que encontrar la solución a este problema. Y aquí es donde está el detalle. La solución no podía ser cualquiera, sino que tenía que cumplir con los requisitos que exigía la justicia con respecto al pecado. ¿Cuáles eran estos requisitos? Bien, el primero era que el pecado solo se paga con muerte. Así que la única manera de erradicar el pecado y sus consecuencias tenía que ser mediante un sacrificio. Realmente no existía otra manera. Ahora bien, ¿quién podría pagar ese precio? Veamos. Ni Adán ni ninguno de sus descendientes podía redimirnos de la deuda que adquirimos con Dios. ¿Por qué? Porque todos estábamos manchados con el pecado. Un pecador no puede redimir a otro pecador, porque ambos están en la misma posición. Ahora, Dios tampoco podía pagar ese precio. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es inmortal. Dios no puede morir porque Él es la fuente de la vida. Si Dios muriera, entonces todo dejaría de existir, porque Él es la fuerza, la energía y el poder que permite que todo continúe existiendo. Por eso, si Dios deja de existir, lógicamente todo lo que Él ha creado también perecería junto con Él. Él es la garantía que prueba que toda su creación existirá para siempre. Pero además, moralmente, Dios tampoco podía sacrificarse, porque es a Él a quien hay que pagarle. Si Dios muere, entonces, ¿quién cobraría el precio de su sacrificio? ¿Quién aparte de Dios podría hacer valer el sacrificio? Pues nadie, porque fue contra Dios que se pecó. ¿Saben qué pasa, amigos? Que hay algunas personas que creen que la muerte no es el fin de la vida. Esto sucede debido a que a través de los siglos se han malinterpretado algunos textos bíblicos. Claro, para mí es muy importante aclarar que al decir esto no es mi intención atacar la fe de ninguna persona y tampoco a ninguna religión. Mi único objetivo es explicar a la luz de la Biblia el verdadero estado de los muertos. No porque esa sea mi opinión, sino porque la verdad bíblica merece ser compartida con todas aquellas personas que deseen escucharla.
En este canal no se impone ningún punto de vista personal. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos textos que han sido malinterpretados? Bien, uno de estos textos es Eclesiastés 12:7, que nos dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Cuando no tomamos en cuenta al resto de la Biblia, puede parecer que este texto en particular diera a entender la idea de que cuando las personas mueren, solo muere su cuerpo físico, pero que su espíritu sobrevive a la muerte y sube a reunirse con Dios. Pero la Biblia dice cuál es el verdadero estado de los muertos. Por ejemplo, casualmente en el mismo libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Leámoslo, por favor. Dice: porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no tienen conciencia de nada en lo absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Además, ya han desaparecido su amor, su odio y sus celos, y ya no participan en nada que se hace bajo el sol. Entonces, ¿cómo pueden estos dos textos concordar con la misma verdad acerca del estado de los muertos? Bueno, los muertos sí dejan de existir completamente, no solo físicamente, sino que también espiritualmente. Si nos fijamos bien, el libro de Eclesiastés dice que al morir, nuestros sentimientos y cualidades, como el amor y el odio, también dejan de existir. Entonces, si Dios moría, no solo moriría su cuerpo, sino también su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra espíritu no es lo que muchas personas piensan. Por ejemplo, la palabra espíritu tiene varios significados. Uno de ellos es que un espíritu es un ser espiritual, como lo es Dios, alguien invisible a la vista humana. También puede ser la fuerza vital o el poder de una persona. También se refiere a las cualidades personales como el amor, la bondad, la empatía, etc. Y también puede ser un conjunto de actitudes que promueven a acciones específicas que identifican a un grupo de personas. Por ejemplo, en la expresión el espíritu del mundo se refiere a las acciones cotidianas que la sociedad humana promueve como normal y por lo general están en contra de las normas morales de Dios. Entonces, mis amigos, cuando tratamos acerca del tema de la muerte, el espíritu es la fuerza vital de cada persona. Es lo que hace que estemos vivos. Así que si una persona muere, lo que regresa a Dios no es la persona, ni su conciencia, sino la energía que la mantenía viva. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto que les estoy compartiendo es así y no de la otra manera? Bueno, hay dos razones sobresalientes que lo comprueban. La primera está en Génesis 2:7, que nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que Dios no nos sopló un espíritu, sino aliento de vida, o sea, energía vital. Y la segunda razón está en Eclesiastés 9:10, que dice: todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Así que la Biblia no dice que la muerte solo afecta al cuerpo físico,
sino también a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, o sea, a nuestra espiritualidad. Así que según la Biblia, al morir, todo muere. Todo nuestro ser y lo que nos hace personas, todo eso también muere. Así que dicho esto, es obvio que Dios no podía morir por nosotros. Entonces tenía que ser un ser perfecto y a la vez mortal. Él era el único que podía legalmente sacrificarse para rescatarnos del pecado y de sus consecuencias. Pero no solo eso, sino que también tenía que ser 100% un humano. ¿Qué significa esto? Que el rescate tenía que ser equivalente a la vida que se perdió. Es decir, que solo un humano perfecto podría rescatarnos. La vida de un ser espiritual, como lo es Dios y sus ángeles, no es compatible con la vida humana. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas diferentes. Por eso, un ser espiritual tuvo que despojarse de su naturaleza o género espiritual para transformarse en un ser humano, justo como lo fue Adán antes de pecar. ¿Quién fue este ser espiritual? Sí, fue Jesucristo.